Amigos, en menos de 2 minutos voy a mostrarles cómo cambiar una llave. Aquí están los pasos, siempre tienen que seguirlos, pero este cerrojo es especial porque se puede cambiar la llave por otra llave con esta llavecita que viene aquí, que viene incluida en el paquete. El cerrojo tiene que tener este puntito aquí, acuérdense, porque ahí es donde va la llave. Si no tiene eso, no se va a poder. Y estos cerrojos se llaman que son inteligentes. Inclusive la llave dice Smart Key. En menos de 2 minutos vamos a hacerlo. En esta demostración vamos a cambiar la llave original de esta cerradura. Para esto debe ser una cerradura que sea inteligente. Esta es la llavecita con la que se hace, y ahí dice, no sé si se alcanza a ver, dice Smart Key. Este se inserta en ese orificio pequeñito que está ahí, y voy a poner la llave original y vemos ahí que está funcionando muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar así abierto. Vamos a voltear la llave horizontal, que quede el orificio pequeño arriba, y vamos a insertar la llave inteligente ahí, y haces presión y te das cuenta que hizo un ruidito como un clic. Lo sacamos la llave original sin darle vuelta a la cerradura, y vamos a introducir la nueva llave para que cambie. Pongamos una llave diferente. Lo que voy a hacer, voy a dar vuelta, toda la vuelta hasta que se meta en la parte esta de la cerradura, y vamos a poner así. Está funcionando. Vamos a ver, la sacamos, introducimos la llave. Ahora esa es nuestra nueva llave y está funcionando con esta chapa. Voy a introducir la llave que estaba antes, y sí entra, pero no funciona. Lo que quiere decir que hemos cambiado ya la llave original por otra nueva. Entonces, y eso es bueno hacerlo de vez en cuando. No sea por ahí que haya varias copias de la llave de tu casa, y cualquier persona puede entrar utilizando esa llave. Entonces ya hemos cambiado la combinación, podría decirse, con esta llavecita que se llama Smart Key. Para eso tiene que tener este orificio pequeñito que está ahí. Es ahí donde se introduce la llavecita esta. Bueno amigos, un video corto, nos vemos en el siguiente.